título de esta ponencia se denomina Hegemonía y Visualidad, máquina curatorial sobre un documento de arte. Mi nombre es Cristian Gómez Moya y este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación Máquinas de Archivos de Fondesit a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, cuyo proceso he venido desarrollando dentro de la Universidad de Chile. Lo que tenemos en esta imagen es la portada del cuaderno Hegemonía y Visualidad, exposición realizada en el año 1987, de cuya huella solo quedó este extraño documento despoblado de imágenes. En él solo comparecieron breves textos que dejaban entrever cierta tesis de la relación arte y política detrás de dos categorías tan complejas como las nociones de hegemonía y visualidad. La primera aludía a cierta recuperación del nombre de Antonio Gramsci a 50 años de su muerte y permitía examinar el momento gramsciano que vivía la política de izquierda a finales de la dictadura chilena a porta del plebiscito de 1988, año bisagra que terminaría con ese cruento episodio y daría paso al retorno a la democracia. La segunda, la visualidad, orientada a pensar el fenómeno de lo visivo en el campo de las nuevas tecnologías mediales, el auge del video, el audiovisual y la publicidad principalmente. Pero también reflejando un singular síntoma acerca de lo visual que se venía manifestando en el caso de la crítica de arte chileno. Esto último correspondía a la predominancia del texto escrito sobre las imágenes de las obras de arte. El mismo cuaderno aparecía, como se ve en esta imagen, como un perfecto reflejo de dicha de condición textual, sin imágenes, y como objeto de estudio resultaba entonces sumamente útil para comprender esta paradoja de lo visual a través de lo textual. También es necesario señalar que en 1987 el tono crítico que había imperado desde finales de los 70 en torno al nexo arte y política estaba marcado por el legado que había dejado la denominada escena de avanzada, cuya noción teórica y crítica había desarrollado Nell Richard en un importante texto del año 86 denominado Márgenes e Instituciones, publicado originalmente en inglés con una traducción al castellano. La escena avanzada tenía como principal característica la condición de margen en las artes y la literatura, en lo que en ese momento se entendía como la neovanguardia, provocando así una lectura crítica sobre las obras producidas en dictadura. En ese año, sin embargo, la escena avanzada ya se había desdibujado y lo que comenzaba a emerger era una relación más abierta a los nuevos procesos democráticos y culturales que comenzaba a vivir el proceso nacional de internacionalización, en este caso, a través de las exposiciones. Aquí tenemos el caso de Chile Vive, realizado en Madrid en el año 87, o el de cirugía plástica en Berlín en el año 89, solo por poner algunos casos más relevantes. Considerando este contexto, es conveniente decir que el evento del 87, Hegemonía y Visualidad, quedó entonces inscrito como un extraño caso, indocumentado dentro de la historia del arte local, pues las escasas fotografías y la carencia de fundamentos curatoriales condenaron dicho evento a una especie de sofisticada narrativa mítica bajo la sombra del intelectual italiano, cuya tesitura finalmente escondía una confusa relación entre la intelectualidad del Partido Comunista al amparo del Instituto Alejandro Lipschutz y los artistas y teóricos de izquierda todavía activos y muchos de ellos militantes del Partido Comunista. Todo ello a finales de la dictadura. No obstante, la densidad que se podía advertir en alguno de los breves textos que aparecían en el cuaderno sugería una compleja trama de sentido que sin duda merecía una mirada más atenta sobre su propio régimen textual y visual, pero sobre todo respecto de su devenir como documento de arte. En este contexto, quisiera entonces detenerme más que en la historicidad del suceso
en sus obras o en las decisiones gráficas para el caso del singular cuaderno, que oficiaba de catálogo, sin imágenes, más bien en la construcción curatorial que permitió abordar la crítica de dicho evento por medio de una metacuratoría que desarrollé en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en el año 2017. Diríamos entonces que el problema historiográfico del fallido evento Arte y Política del 87 se desarrolló por medio de un diagrama curatorial emplazado 30 años después, 2017, y cuyos elementos documentales se desplazaron además hacia otros medios para su comprensión histórica. Esto es entonces lo que desarrollaré bajo la noción de una máquina curatorial de documentalidad. Para ello separaremos la presentación en tres aspectos que han marcado el proyecto curatorial hasta el día de hoy. El primer aspecto dice relación con el documento como una máquina historiográfica. Partiremos de la noción maquínica que gobierna el campo documental del proyecto, pues se trata de un guión curatorial que se sostiene en la idea de un acto performático. Hablar de una máquina curatorial implica incorporar el documento de arte como agencia, pero al mismo tiempo comprende el carácter social que produce un documento. Lejos de una perspectiva marxiana en torno al efecto maquínico de la sujeción social, a lo que recurrimos aquí es a la noción del devenir documental para la historia del arte. Recordemos que el problema del devenir, expuesto por Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, establecía la relación con la dimensión maquínica en tanto máquina de guerra, lo que correspondía a una forma de agenciamiento que concibe toda máquina como efecto de ensamblaje social, mejor dicho, como una relación entre subjetividades. La pregunta por la máquina, si es que aún tiene rendimiento, es básicamente porque prevalece la pregunta por el humanismo, como máquina de construcción social, lo que no estaría muy lejos de una idea de historia del arte. Sin embargo, más allá de un pensamiento ontopolítico acerca del ensamblaje maquínico, que por su parte también ha desplegado a Michael Hart o Antonio Negri, lo que resulta pertinente para una problematización de la máquina en el discurso sobre el humanismo y su historia es en realidad la condición estética política que gobierna toda forma de activar o agenciar en una máquina discursiva. Dicho de una forma más precisa, la politización de la cuestión maquínica es necesariamente una construcción estética que produce una agencia del documento, haciendo de él un documento social. Esto es un documento que, más allá de su condición arqueológica, puede activar un pensamiento situado en otro tiempo. Llevado a nuestro problema documental, lo que esperamos de esta máquina curatorial es comprender que si bien examinamos un documento en su origen, las características formales del cuaderno, así como la arqueología de obras que estuvieron detrás de sus textos, aunque no hayan aparecido representadas en imágenes, lo que producen es una forma de agencia que restituye el sentido estético y político de la misma historiografía del evento. Sin embargo, y dicho de otro modo, no son los documentos los que producen un efecto documental por sí solos, sino la acción discursiva ejercida sobre ello por medio de voces y nuevos documentos desplazados en el tiempo. De ahí que se haya optado por el habla de quienes construyeron la escena curatorial de ese momento. Hablamos de Justo Pastor Mellado, Eduardo Zabrotsky, Pablo Yarzún y Nelly Richard, ya que ellos mismos tuvieron que releer su propio efecto documental, producir entonces una agencia subjetiva al interpelar y enfrentar el mismo documento años después. Precisamente en ello consiste el devenir documental de esta máquina que hemos propuesto. No en la exhibición del documento de forma pasiva, como si estuviese inerte en el espacio y el tiempo del gabinete, sino en su activación, es decir, en la agencia estética política del documento que resulta inevitable e ineludiblemente en otro tiempo, puesto que el carácter de un documento viene acompañado de ese destiempo que produce su lectura. A continuación revisaremos algunas videoentrevistas que
se realizaron para este objeto curatorial. Claro, el asunto ahí, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de algunas cuestiones del mismo Gramsci, ¿no? De algunas cuestiones de Gramsci yo aquí cito, ¿no? Hay algo que para mí es muy importante, ¿no? Como el de Gramsci, ¿no? Y que lo cito en una nota acá, ¿no? Donde dice, ¿no es cierto? No, estoy viendo de dónde viene la nota, porque las notas están media... Claro, viene de la página... Claro, entonces, como podríamos decir, la crítica de la metafísica, ¿no es cierto?, en Gramsci, ¿eh? Entonces Gramsci, y cito, ¿no? Dice, podría parecer que puede existir una objetividad extrahistórica y extrahumana, pero ¿quién será el juez de tal objetividad? ¿Quién es capaz de colocarse en este punto de vista del cosmos en sí mismo? ¿Y qué significaría tal punto de vista? ¿Se puede en realidad afirmar que estamos frente a un residuo del concepto de Dios, específicamente? Y yo creo que el seminario aquel de Entorno a Margen de Instituciones lo que hace es evidenciar esa diferencia de apreciación, ¿no?, respecto al significado de esas prácticas. Bueno, en la estratificación de los márgenes hay dos textos referidos a hegemonía y visualidad interesantes, porque tengo un recuerdo absolutamente evaporado del evento, sin embargo le dediqué dos textos, entonces quiere decir que algo provocó ahí, ¿no? El primero, voy a leer nada más que el título, se llama Poéticas del Descalce y Marco Democrático, que ya también insinúa esa tensión. Ya no estamos hablando... Ha sido revertir las obras presentadas en hegemonía y visualidad plantean una exigencia al político, sobre todo porque manifiestan la puesta en crisis de la noción de representación. Entonces, lo que aparece acá como la punta del iceberg está explicitado acá como mi análisis posterior a los hechos, sobre todo posterior a la pronunciación de la conferencia que está aquí, y que sería mi ponencia en el coloquio de Gramsci, que se llama Maquiavelo y Gramsci, leída el 28 de mayo. Entonces, esto es una cosa, esto es otra, y esto es otra. ¿Ves? Van inscribiéndose esto en abismo sobre esto. Fue un seminario que y esto durado sostenido 2 meses y medio, no mucho más, habrán sido 8 o 10 sesiones, poco. Pero eso yo diría como consolidó mi interés por Gramsci, al cual no volví hasta mucho tiempo después, en un seminario que hice en la Católica hace algunos años, sobre sentido común. Entonces, ese es un primer dato. O sea, ese seminario del año 81 me instaló como a Gramsci un poco en la cabeza, como un tipo que a mí me resultaba muy interesante, importante también. Pues bien, uno de los aspectos predominantes fueron estas 4 videoentrevistas, dado que se volvieron protagónicas no solo del evento del 87, sino que también del marco curatorial del cual estamos hablando 30 años después. Cada una de ellas fueron grabadas a fin de alcanzar no una evidencia historiográfica realmente, como si de levantar datos con informantes claves se tratara, sino de producir un documento de arte. Esto significa pensar el devenir de sus informantes, es decir, relevar el espacio anacrónico en que los entrevistados 30 años después se expresaban respecto de un evento en el que la memoria resultaría sumamente frágil e incluso a ratos contradictoria. El hecho de construir un guión curatorial sobre la base de estas zonas grises expresadas por sus mismos protagonistas permitía advertir la discontinuidad histórica entre lo inscrito como documento, el cuaderno del 87, y la sobreescritura de dicho documento que a partir de lo dicho entonces, en esta instancia documental, surgía a destiempo. En específico, la videoentrevista comprende una dimensión visual. La visualidad no está dada por el habla del informante, sino por su relación con los documentos. Es interesante observar cómo algunos de ellos enseñan el documento,
como mostrando la evidencia, o incluso leen para ratificar, o en algunos casos rectificar lo dicho, y quienes recurren a otros textos para finalmente volver a desmarcarse del objeto principal. Como tercer y último punto, la lectura paratextual. Para configurar el diagrama del cuaderno se recuperaron otros textos, precisamente los que faltaban o fueron descartados del mismo cuaderno. A partir de la lectura de estos otros textos se produjo entonces un diagrama paratextual. No se trató de una lectura de escritos en orden cronológico o de una hermenéutica del discurso al interior del texto. Más bien se levantaron una serie de palabras relevantes para configurar un inventario de categorías. Categorías estéticas, en este caso, compuestas por los parámetros del problema arte y política a finales de la década del 80. Se podría decir, junto con Hayden White, que en ello consiste la estrategia narrativa de la metahistoria, pero en realidad se buscaba construir un aparato curatorial construido sobre la imagen como texto y al mismo tiempo acompañaba un paratexto desplazado de la exhibición. Es por ello que se crearon instrumentos editoriales, como fue el inventario, hegemonía y visualidad, en cuyo índice surgieron los siguientes términos: mímesis, superficie, iconoclastia, representación, fuera de marco, antinomias, parpadeo, build, wild, video TV, ojo pensante, política del ojo, figura. Todos estos aspectos se dieron entonces bajo una condición paratextual, es decir, sin utilizar como referentes autorías monolingüistas, sino un diálogo entre dos, en este caso, de quien habla y el historiador Miguel Valderrama, que también contribuyó a este trabajo. Con notas al pie y referencias para cuya lectura se requerían finalmente otros textos, incluidos en ellos las propias videoentrevistas. En síntesis, esta máquina curatorial, desarrollada a través de los dispositivos o series antes descritas, no tenía como fin desarticular la memoria del evento histórico, sino más bien introducir la condición histórica del documento de arte en el sentido de su propio devenir documental. Lo que se produjo entonces a través de superposiciones sobre escrituras y para textos que no se condecían necesariamente con el documento original. Una propuesta curatorial como esta no persigue reconstruir la historia, todo lo contrario. Se trata en el fondo de hacer del documento de arte un proceso móvil, desclasificado y desarchivado. Y se trata, en último caso, de pensar la historia como un proceso también desnaturalizado de su quehacer documental en tanto monumento. Una máquina de archivo sobre la frontera en el proceso transitivo que separó la dictadura de la democracia en el año 87 y el 88, constituye entonces un espacio liminal entre arte y política de esos años. Si lo pensamos en este terreno, también debería consignarse entonces las 4 videoentrevistas que permiten circunscribir el momento del 2017 en dirección opuesta hacia el momento de 1987. De modo que la pregunta a la que nos convoca este coloquio por las epistemologías situadas no puede solo comparecer ante el espacio topológico, sino, y quizás sobre todo, debe acercarnos a lo que algunos autores han denominado una cronotopía, de manera de evitar producir la inconsciencia temporal del documento, que entonces queda implicado en otro tiempo.